Bueno, un cordial saludo. Eh, Les hablamos desde Solidaridad, Grupo de Apoyo. Nos encontramos preparando un conversatorio entre la teóloga María Clemencia y quien les habla el psicólogo Oscar Fernando. Nosotros somos un grupo de apoyo de la época del COVID y el post-COVID a nivel emocional, y nos interesa mucho conversar con las personas y apoyar estos escenarios donde han existido tantas inquietudes y a veces malestares, dolores por perder algunas cosas habituales en nuestra cotidianidad. Nosotros queremos compartir entonces con ustedes, especialmente con las personas privadas de la libertad, por invitación del INPEC y de sus equipos de desarrollo humano, eh, plantearles una idea central, y es la de que a pesar de tener privada la libertad y todo lo que ha estado sucediendo, siempre es posible vivir mejor aprendiendo a estar con uno mismo de una mejor manera. Eh, Entendemos muy bien la dificultad que se tiene al perder las visitas, por ejemplo, que son como los espacios donde ustedes pueden reencontrarse con sus familiares, con los amigos, con las personas que les acompañan en el proceso de la pérdida de la libertad temporal. Y igual no podemos atrevernos a decir que sabemos lo que significa estar en la situación en la que ustedes están, porque eh, nosotros gozamos de ese privilegio de la libertad, y, y no hemos pasado por esa experiencia. Pero igualmente consideramos que nuestro trabajo es brindar unas herramientas y unas ideas para que ustedes mediten de que esa experiencia no es lo que determina todo en la vida, y la vida es mucho más que las experiencias que no tienen ella. Entonces, queremos comenzar conversando con María Clemencia sobre esta idea de la privación de la libertad como una experiencia límite y de confrontación en la vida, que exige valentía y que de alguna manera fuerza un cambio de vida. María Clemencia, te saludo, y cuéntame cómo piensas tú esta idea de la experiencia límite y cómo crees que puede llevarse al campo de la privación de la libertad. Bueno, cuando pienso en la experiencia límite, no puedo dejar de pensar en la experiencia que tuvo Víctor Frankl cuando estuvo preso 2 veces en campos de concentración y experimentó eh, ese dolor que prácticamente se convirtió en un sufrimiento permanente, pero en medio del sufrimiento de esa experiencia que él llamaba límite, porque pues además de perder la libertad en el campo de concentración, habían perdido la vida sus familiares más cercanos. Él descubre que puede seguir siendo libre, pero es una libertad interior. Eh, Ujú. y esa Sería libertad muy, interior que él descubre es lo que me hace pensar en esta conversación. muy bien, María Clemencia. Sería muy bueno que redefinamos esa idea del campo de concentración, porque vista en la guerra, pues es un campo para la muerte, pero él encontró ahí un campo para la vida. Y justo porque pudo concentrarse en sí mismo, en mirar hacia adentro, en mirar sus potencialidades, en mirar lo que le gustaba, sostener sus creencias y sentirse grato consigo mismo a pesar de esa gran dificultad. Eh, entonces,
incluso en situaciones límites podemos tener una salud mental adecuada, ¿cierto? Tenemos esta otra Sí, idea que nos invita a pensar esta conversación con todos ustedes que están privados de la libertad, y es de que la salud mental no es que uno no tenga dificultades, sino que la salud mental es poder tener conciencia de que hay dificultades cotidianas que hacen parte del estrés normal de la vida, pero a pesar de eso podemos ser productivos y hacer lo que nos gusta y enfrentar esa dificultad. Pero sobre todo, lo que más determina la salud mental es poder vivir en comunidad. Eh, y la comunidad se hace con las personas que son como uno, para vivir mejor, aún en esas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo un poco esto que tú estás diciendo. Víctor Frank, en otro libro que tiene él, que creo que se llama La presencia ignorada de Dios, él narraba allí que él miraba hacia adentro y recordaba su relación con Dios también como una gran fortaleza, a partir de la cual él podía seguir avanzando, mientras en esa gran dificultad los nazis iban escogiendo a quienes iban a matar el día siguiente. Eh, ¿Por qué entonces podemos decir que podemos tener salud mental incluso en las situaciones, María Clemencia? Incluso salud espiritual. sí, yo pienso que se puede porque el único dueño de uno mismo es uno mismo y, y es uno quien tiene control sobre uno mismo. O sea, no podemos controlarlo de afuera, pero sí podemos ser dueños y controlar ese sistema de creencias, ese mundo emocional, el cuerpo en el que habito y hacer de todas esas instancias esa ruta para entrar en contacto con esa fuerza interior que está en cada ser humano independiente del sitio donde esté, que lo habita, donde están sus más profundos valores. Pensaba en cuántas personas están, digamos, libres, como me decía una señora, no, en pandemia, eh, donde no tuve que volver a la oficina, qué delicia. Yo dije, no, voy a poder escribir el libro que siempre quise escribir, dedicarme a hacer todas las cosas que quise hacer, pero estaba tan amarrada a su sistema de creencias, tan presa de su sistema de creencias y de sus emociones que no lo logró. Ajá. Entonces, el ser humano tiene ese poder para poder revisar ese sistema de creencias que tiene y que no lo dejan ser y estar lo mejor posible en la situación en la que esté, ¿no? Claro, en esa idea que tú propones, hay personas que teniendo todos los medios para ser libres no lo son, porque están esclavizados de al menos o encerrados en una situación mental en la que siempre están pensando y no salen de ella. Por ejemplo, personas que padecen un gran enojo y no pueden disfrutar el afuera así estén afuera, ¿no? Porque no tienen claro cómo estar con ellos mismos, ¿sí? O sea, el primer elemento de la libertad en este escenario para uno saber quién es llevársela bien con uno mismo, porque uno mismo es otro, ¿cierto? Uno siempre está hablando con uno y entonces al hablar con uno, uno viene a ser ese otro, y si uno siempre está peleando con uno mismo, pues va a sufrir el estrés, la depresión, la ansiedad, el enojo,
y no va a poder soltarse de esas cadenas que le permitan tener una mente libre y un corazón libre, que es lo que le da sentido a la existencia, aún en esas condiciones donde físicamente no sea posible moverse hacia cualquier lugar. Entonces, por eso es que en condiciones difíciles y poco favorables, no es el afuera y el tiempo el que lo determina a uno, sino que es uno, insistimos, es el que es uno el que decide cuál es su estado de libertad interior. Mm, tenemos otras ideas aquí en esta conversación, María Clemencia, y es esta del enojo, esta otra de la culpa, ¿cierto? Porque buscando alivianar el encierro, alivianar las dificultades que trae el encierro para todos los que nos escuchan, para sus familias y sus amigos. Eh, hay unas emociones que generan mucha culpa o unas situaciones que generan culpa. Eh, ¿Tú qué piensas que podemos hacer con la culpa y, y cómo transformar esas emociones si nos sentimos culpables frente a nuestros hijos, frente a nuestras esposas, frente a nuestras madres, frente a la sociedad? ¿Tú qué crees que cómo se puede abordar esto? Bueno, alguna vez oí una frase que decía, la culpa se resuelve con la disculpa. Y, y me impactó porque a lo largo de la vida he visto que si soy capaz de reconocer aquellas cosas que han afectado a otros, soy libre para poderme disculpar, o sea, reconocer y aceptar esa verdad de reconocer lo que ha podido causar daño y ser capaz de tener el valor de disculparme me libera. El otro aspecto es eh, el perdón. Cuando yo me, me juzgo y soy yo mismo quien me condeno por algo que siento que estuvo mal, necesito perdonarme, ¿no? Y necesito Ujú. también perdonar. El perdón es algo supremamente liberador. Es un regalo que yo me hago. Cuando yo perdono a una persona que me agredió, no le estoy haciendo el favor a esa persona, me lo estoy haciendo yo misma, porque no Ujú. voy a cargar con esa persona en mi corazón dañándolo, sino que Sí. libero, no tengo que relacionarme con esa persona si no quiero, pero al perdonarlo lo suelto y me apropio de mi vida. Y lo tercero para mí son tres cosas: la disculpa, el perdón y la gratitud. La gratitud por ser capaz de reconocer quién soy, un ser humano con límites, con defectos, pero también con virtudes. Ujú. Y Sí. agradecer y centrarme en mis virtudes porque no hay un ser humano completamente vil ni un ser humano totalmente santo, o por decirlo de alguna manera, perfecto. ¿Sí? Todos los seres Exacto. humanos tenemos nuestras cosas buenas, pero otras no tan buenas. Entonces, centrarme en lo que de mí sí tiene un valor y agradecerlo, me ayuda a liberarme pues de las culpas, reconociéndome como un ser humano con, con cosas buenas y otras no tantas. Sí, yo comparto esa idea y sumo también o refuerzo una que es justo la de perdonarse a sí mismo. Eh,
a partir de reconocer el daño que se genera a otros y a uno mismo. La vida es una escuela de aprendizaje y venimos a la vida a aprender. Sí, Entonces, unos cometen o cometemos unos errores más grandes que otros, ¿sí? Eh, y muchos seguramente solamente aprenderemos a través del error. Otros de pronto no aprenden por el error, sino que incorporan ciertas cosas, las normas, los límites más rápidos, o saben manejar mejor sus emociones y no se descontrolaron en algún momento de la vida. Pero todos tenemos el derecho, y es un derecho existencial, a cometer equívocos, pero también tenemos la posibilidad de aprender del daño que hemos generado, reconocerlo, pero a la vez perdonarnos, porque si uno no se perdona, entonces carga con una culpa que se le vuelve un obstáculo para seguir creciendo. Y la sí, culpa tiene la particularidad de que pesa, la culpa es pesada. En cambio, lo que tú has dicho, de pedir disculpas, de perdonar y sentir gratitud, eh, permite disminuir ese peso y convertir la culpa en una respuesta hacia la vida mucho más vital, que nos abra a aprender nuevas cosas. Por eso aquí ponemos la idea de aprender a cultivar otras cosas y esas cosas solo se pueden cultivar si desalojamos de nuestro ser esos grandes pesos que nos anclan y que no nos dejan avanzar hacia otras acciones interiores y exteriores. Entonces, eh, ahí pues para todos con seguridad que esta época del COVID también ha sido una época de más meditación, eh, porque se ha sentido ese golpe de no poder tener la visita o el acompañamiento de las familias, pero a la vez esa meditación les invitamos a que puedan reforzar estas ideas que son ideas para el alma, para quienes son los creyentes e incluso para los que no son creyentes, son ideas para su ser, para su pensamiento, para sus emociones que pueden ir cultivando y reforzando. En esa idea de cultivar quiénes somos para aprender a estar mejor, tú hablabas de la gratitud. Mm, y la gratitud está muy vinculada a la alegría. Digamos que la gratitud me permite a mí ubicarme en el lugar de que recibo dones, ¿sí? De pronto algunos lo olvidamos, pero el hecho de despertar, poder mirar el sol, respirar y sonreír con otros, eh, ya es una donación de la vida, ¿sí? El hecho de poder hablar con otros, de escucharlos, de que me escuchen, también es una donación de la vida, ¿sí? Eh, de Dios y del ser en el que estamos todos eh, envueltos, ¿cierto? Cobijados por el planeta, cobijados por el clima, cobijados por el encuentro con los demás. Entonces, esa gratitud, ¿tú qué más crees, María Clemencia, que cómo podemos seguirla cultivando entre todos? bueno, a mí te voy a contar una experiencia en una época, en un momento de mi vida donde perdí absolutamente todo, todos los, digamos, casa, todo. Fui a vivir temporalmente a un sitio y yo recuerdo que una amiga me dijo, pero tú cómo vas a vivir sin nada. Y yo esa noche quedé en shock. Yo decía, sí, yo no tengo nada, qué susto, pero me acordé de la gratitud y dije, como que nada. Y empecé a hacer un inventario de lo que sí tenía. Entonces dije, tengo un techo, tengo una cama, tengo una almohada, tengo una cobija, estoy aquí abrigada por estas paredes, tengo mis ojos,
tengo mis oídos, estoy respirando. Y me acuerdo que me quedé dormida haciendo el Ujú. inventario y eso es increíble cómo afectó positivamente mi estado de ánimo. Al otro Sí, día, sí. la felicidad porque ahí donde estaba había una cafetera, podía tomarme un café, ¿sí? Y O sea, comencé, hiciste un inventario de cosas para sentir gratitud. Sí, sí, y eso genera un estado emocional y hoy está comprobado científicamente que el cerebro comienza a crear un cableado diferente, ¿sí? Pues todos sabemos que el cerebro tiene un cableado que conecta pues todas las neuronas. Cuando tenemos un pensamiento, digamos, negativo, todo es negro, pues el cerebro se acostumbra a esa ruta y solo ve negro, pero si le damos espacio a la gratitud, si le damos espacio a ver de una manera distinta, a sentir de una manera distinta, la meditación ayuda mucho en eso, el cerebro empieza a organizarse de tal manera que crea unas nuevas redes neuronales que nos permiten ver la vida de una manera mucho más amplia, con muchas más posibilidades. Entonces, claro. vamos a Cuando uno encontrar tiene la gratitud, recursos. cuando uno tiene la gratitud y libera los pesos de las emociones, se encuentra más con la vida y en ese encuentro pues también estábamos pensando que es muy importante destacar la creatividad, ¿no? Encontrarse con cosas que sigan enriqueciendo esa gratitud, la lectura, la creatividad a través de lo manual, la creatividad es crear nuevos amigos, y fortalecer los lazos de amistad, eh, y la creatividad que uno pueda tener para dialogar con Dios y con su espiritualidad. Eh, lo decimos porque como son todos estos meses de encierro, sin esas visitas, entonces también pensamos, poniéndonos un poco en ese lugar, eh, que hay algunas experiencias de encierro que son voluntarias, que obviamente son distintas a las que ustedes han tenido, pero el ermitaño, el monje que se retira a orar por muchos días o hacer votos de silencio, eh, pero justo en ese aislamiento y en esa soledad encuentran una forma de seguir cultivando su diálogo con Dios, de fortalecer esa espiritualidad que creemos que es el vínculo fundamental, ¿sí? Porque ahí se funda la esperanza de que todo puede cambiar, de que somos los actores de un cambio y que podemos cambiar, sea para mañana o en un año o en 2 años o en 10 años, pero la puerta al cambio siempre está abierta. Mm, por eso entonces también nos toca pensar un poquito, María Clemencia, qué es la libertad y cómo se define hoy la libertad, más allá de la libertad de la movilidad espacial, ¿cierto? De poder ir a un lugar u otro. Eh, ¿Cómo hacer para ser más libres, María Clemencia, estando en cualquier lugar? Pues empieza por pienso yo, ¿no? Que empieza por el contacto con uno mismo, con esa forma pues darme cuenta cómo me relaciono conmigo mismo, qué tipo de compañía soy para mí misma, ¿no? Si soy una buena compañía para mí o no, y por qué sí, por qué no. Entonces me puedo hacer preguntas y entrar en ese diálogo conmigo misma y en ese diálogo cuando yo me pregunto
por la vida, cuando yo me pregunto por el sentido de la vida, por la existencia, cuando me hago esas preguntas, voy entrando en contacto con esa fuente interior donde están las respuestas, que son únicas para cada persona, porque no hay un ser humano igual a otro, todos somos seres únicos, irrepetibles, y esa unicidad es preciosa porque si nos damos cuenta de quiénes somos, nos vamos encontrando con un universo muchas veces inexplorado, en muchos casos donde cuando nos vivimos hacia afuera nos perdemos esa oportunidad, ¿no? Pero Claro. cuando digamos, el recogimiento nos obliga o lo elegimos, ahí entramos en contacto con algo que no nos puede ser arrebatado y está en un lugar muy profundo y es la libertad. La libertad es un regalo esencial con el que hemos sido creados. Por eso es que es posible elegir la actitud que tomamos ante cualquier circunstancia en la vida, ¿sí? Ajá, Yo claro. puedo elegir cómo la vivo, o renegando todos los días, peleando, discutiendo, quejándome, culpando, como se dice, haciéndome mala sangre, yo mismo, siendo el peor Sí, enemigo de mí mismo, o cambiando mi actitud para encontrar ese mundo infinito de posibilidades donde en cualquier situación mi creatividad se va a disparar para encontrar, como tú decías, en la lectura ese libro, esa frase, encontrar a esa persona, encontrar esa tarea que quiero realizar, porque siempre tenemos la posibilidad de hacer una tarea, siempre podemos contribuir con algo a mejorar mi vida o la del otro o la de mi entorno, ¿sí? claro. Y esa Sí. fuerza viene de ese Dios que me habita, ¿no? O eso trascendente, si no lo queremos llamar Dios, pero nos habita algo trascendente y Claro que sí. Sí. Y resulta que la libertad no viene a ser algo que se gana por un deseo, ni que se gana por hacer lo que uno quiera, pasando por encima de las circunstancias, sino que la libertad es un espacio de libertad que uno siempre va a ganar es a partir de la relación con la vida. Digámoslo de esta forma, como estábamos reflexionando ahora, las personas que solamente están pensando en sí mismas y siempre en sus problemas, no pueden ser solidarias, porque siempre están agotadas en su propio problema. Digamos que se vuelven un poquito egoístas al pensar solamente en sí mismas, pero es solamente cuando empiezan a mirar que hay otras personas que pueden ser solidarios con esas otras personas, que pueden abrir ese espacio para incluir otras actividades y preocuparse por otros, cuando la libertad gana más espacio. Eh, digamos que es como una paradoja. Entre más pienso en mí mismo que quiero ser libre, puede ser que más dificultad tenga para ser libre, y mientras menos piense en la libertad y más me acerco a los otros, puede ser que abran más los espacios de libertad, eh, que, que de una u otra forma me permitan hacer un despliegue de mis capacidades para acompañar a otros, para colaborar con otros, para apoyar a otros. Por eso el autolamentarse no ayuda a la libertad. Y sería muy importante que en estas fases en las que estamos todos, de normalidad o anormalidad o falsa normalidad,
podamos dedicarle tiempo a pensar en los otros, a preguntar por los otros, así sea con una carta o a preparar algo para el otro, un obsequio que hayamos trabajado manualmente, o algo que hayamos escrito, o algo que hayamos pintado, eh, o crecer más en lo personal para que cuando nos encontremos con esas personas, no siempre le ofrezcamos la cara más triste que tenemos, ¿cierto? Que algunas personas nos quedamos atrapadas o se pueden quedar atrapadas por la tristeza y entonces ya no solamente se pierde la libertad de movilidad, sino que se pierde la libertad de, de poder ser uno y darle lo mejor de uno a los demás. Eso pues, por eso aquí pensamos que se puede tener miedo, se puede tener estrés y ansiedad, se puede tener tristeza, pero no podemos dejar que eso nos agote, sino que en la medida que nos ocupamos de otras cosas, de otros y de otras actividades, desarrollamos nuestras capacidades y eso nos permite también reforzar el cultivo de la esperanza. Eh, ¿Tú qué piensas en este sentido del saber estar con uno mismo, María Clemencia, eh, que puede alimentar también esta esperanza, la esperanza de seguir luchando en la vida y de seguir eh, creciendo para encontrarse más con uno mismo, así sea que nuestra libertad esté postergada por un tiempo? A mí hay tres preguntas que me parece que me enrutan y son ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué estoy en este planeta? ¿Para qué? ¿Y para quién? Independiente de mis circunstancias, ¿no? Y eso me ponen en una ruta para resolver ese propósito en la vida, porque yo creo que uno siempre tiene la libertad de reeducarse por un lado y aprender nuevas cosas, desaprender lo que no, como que no va y aprender lo que sí, y Ujú. también crecer y ser un mejor ser humano. Sí, porque siempre voy a disponer de mis valores para echarles mano y para ir al encuentro del otro. Y como tú decías, de ahí sale la fuerza para hacer o esa manualidad, o esa carta, o ese dibujo, o esa actividad que haga que cuando me encuentre con el otro, ese para quién yo me encuentre siendo diferente, mejor, ¿sí? Porque Sí, el ser humano siempre tiene esa posibilidad de ser siendo, ¿no? exacto. Y Es importante hacer un énfasis en nosotros y miremos cuántos otros hay, porque hablamos y sabemos de la necesidad del otro, de la persona amada, de la familia, pero el otro también es uno mismo, ¿sí? Y el otro también es Dios, y el otro también es el compañero de al lado. Entonces, incluso si no nos visitan, porque muchas de las personas están privadas de la libertad, nunca tienen visitas, eh, y tienen que enfrentar también esa pérdida. eh, pero hay un otro que es muy importante que hay que seguir cultivando y es el sí mismo, o sea, uno mismo, para sentirse orgulloso de sí mismo, cultiva sus capacidades, sus aprendizajes, eh, para mirar en qué momento de la vida eso que uno ha aprendido lo va a poner a prueba, porque la vida siempre nos vuelve a poner a prueba. El espíritu de la vida es que la vida siempre va a traerte nuevas pruebas y nuevos retos, y
en cualquier lugar en el que uno esté, uno siempre se está preparando para enfrentar los retos y los aprendizajes de la vida. Y en ese sentido es que decimos que hay un sentido del saber estar, no es solamente un sentido del futuro, sino el saber estar aquí y ahora para hacernos cada vez más fuertes y construir esa esperanza que nos merecemos. Aquí tenemos esta idea, María Clemencia, la de que incluso en la noche oscura brillan las estrellas y la esperanza nos habita, que es una idea que está incluso en muchos poetas místicos. Creo que la mayoría de los místicos han tenido que enfrentar la oscuridad del alma o una situación difícil en su misma fe. Eh, y esto para señalar que incluso las personas más formadas y más fuertes también pueden decaer por un momento, sentir que flaquean sus fuerzas, pero aún así siempre mantener la fe de que habrá siempre el nuevo amanecer, que siempre llega una nueva luz, que no estamos condenados a nuestros mismos estados de ánimo. Esos estados de ánimo que nos hacen sentir mal siempre pueden ser cambiantes. No hay ningún estado de ánimo que permanezca para siempre. Entonces, en este escenario, eh, ¿cómo seguir caminando, María Clemencia, eh, con uno mismo y con el sentido de la vida a pesar de estas dificultades? Eh, ¿Tú qué otra cosa quisieras agregar para ir cerrando esta conversación, que a la vez es una carta que le estamos enviando a las personas privadas de la libertad con todo nuestro respeto y el aprecio que se merecen, para que crean en sí mismos y sigan cultivando sus capacidades para salir adelante? Sí, yo pienso que no hay nada más fijo en la vida que el cambio y todo el tiempo están pasando cosas y se están moviendo cosas incluso dentro de uno mismo sin que nos demos cuenta. Entonces, confiar en que no hay una situación permanente, ni siquiera pues un estado de ánimo donde uno de pronto ve todo así súper oscuro. Hay que saber que en la noche, después del momento más oscuro, viene el amanecer. Entonces es poder esperar, confiar en el amanecer. Muy bien, María Clemencia. Vamos a cerrar con este mensaje. Nosotros hacemos parte de este grupo, somos un grupo de voluntarios. Hacemos esto porque nos gusta, nos nace, porque queremos aportarle a nuestra sociedad. Eh, si alguna persona tiene la oportunidad o desea pedir una consulta de apoyo emocional o psicológico o espiritual, puede entrar a esta página web o escribir a este correo electrónico y pedir la cita. Eh, Nuestra página web es solidaridades.org. Esta solidaridad se escribe con esta I, que es esa que le llamamos la Y de yuca, y el correo es solidaridad2020@gmail.com. Eh, Pueden solicitar algún apoyo en una sesión para conversar y nosotros con gusto podremos asignar a una persona para que los escuche y conversen con ustedes en este sentido que se requiere tanto el apoyo mutuo, sobre todo en un país como el nuestro. María Clemencia, no sé si quieras agregar algo más y nos despedimos. Sino que algo que necesitamos todos los seres humanos es compasión, ser compasivos con nosotros mismos, con los otros,
necesitamos sentirnos escuchados, escuchar, aprender a escuchar, y a través de solidaridades pues, se puede tener ese espacio para esa necesidad de ser escuchados. No, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo del INPED que nos invitó, a la doctora Sandra que nos ha invitado. Esperamos que esta conversación les dé algo para pensar y cuenten con nuestro apoyo como voluntarios en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, les deseamos siempre lo mejor y mucha fuerza. Escuchen la música que más les gusta, busquen las cosas que les dé alegría y sigan adelante. Hasta luego. Adiós.